Got a couple things here real quick. All right. Well, today we are going to wrap up our series on using the Word of God to partner with Him in our lives. Y hoy vamos a concluir nuestra serie sobre cómo usar el poder de Dios para asociarnos con Él en nuestras vidas, This is something we've been studying for a couple of months, lo cual hemos estado estudiando varios meses and it could easily go on for another couple of months, y pudiéramos seguir estudiándolo 2 meses más, but we have Covenant Sunday coming up, pero ya se acerca el Domingo del Pacto and I want to spend a couple weeks on that, y quiero repasar varias semanas antes de eso. and then we get into the Advent season and want to give that proper attention. Y después entramos en la temporada de Adviento y quiero darle su importancia. And so for those of you who are joining us today, Así es de que para aquellos de ustedes que nos acompañan hoy, visitors or for the first time, visitas o que están aquí por primera vez, I'll try to give you a little context, voy a tratarles de darles un poquito de contexto, although for a series this long it could take the whole sermon time just to give you a review. aunque para una serie de este tamaño pudiera pasarme otro servicio entero simplemente al resumir, Which I'm kind of famous for. que es mi fama, So we'll try not to do that. así es de que voy a tratar de no hacer eso, But we have been talking about the Word of God. pero hemos estado hablando sobre la palabra de Like Dios. how important the Word of God is to us every day. Qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros diariamente. So Jesus himself told us in Matthew 4, Jesucristo mismo nos dijo en Mateo 4, man does not live by bread alone, el hombre no vive solo de pan, but by every word that proceeds from the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. And so Jesus actually said that in response to a temptation. Así es de que Jesucristo dijo eso respondiendo a una tentación. When the devil tried to tempt him to turn stones into bread, Cuando el diablo trató de tentarlo en que convirtiera las rocas en pan, Jesus said, I don't need to eat bread right now Jesucristo dijo, no necesito comer pan ahora because I'm living by the Word of God. porque estoy viviendo por la palabra de Dios. And that represents how many of us, many times, Y eso representa como muchos de nosotros muchas veces, sometimes many times in a day, a veces muchas veces al día, where we're tempted to do things somos tentados a hacer cosas because we feel a need for something porque sentimos una necesidad por algo or desire, o un deseo or we get in a conflict o estamos en un conflicto and we're tempted to do things that we shouldn't do. y somos tentados a hacer cosas que no deberíamos. We can turn to the tempter and in our own hearts say En ese momento podemos voltearnos al que nos está tentando y en nuestro corazón decirle that we don't need whatever it is that we're being tempted about que no necesitamos eso con lo cual nos está tentando because we have the Word of God. porque nosotros tenemos la palabra de Dios, Because God's Word sustains me. porque nos sostiene esa palabra de Dios. And so we've been talking about that in terms of how we need to turn to God and to His Word specifically to get the strength and the instruction for life. Y hemos estado hablando cómo nosotros debemos de voltear hacia Dios, voltear a su palabra y de ahí sacar esa instrucción y ese sostén para nuestra vida. That God actually gives us His Word Dios nos da su palabra to guide us and to lead us para guiarnos y dirigirnos into truth. a la verdad. And we talked about how Jesus gave the parable of the two men who built two houses. Y hablamos sobre cómo Jesucristo enseñó la parábola de los 2 hombres que construyeron casas, One on the rock uno en la roca and one on the sand. y otro en la arena. And of course, when the storms came, the house on the sand fell apart. Y por supuesto, cuando llegó la tormenta, la casa en la arena fue destruida, But the house on the rock stood firm. pero la casa en la roca seguía firme. And Jesus says, so it is Y Jesucristo nos dice que así es, that everyone who builds his life que aquel que construya su vida on my words sobre mi palabra is like the man who builds his house on the rock. es como aquel hombre que construye su casa en la roca. So again, we have this instruction that we need to build our lives on the Word of God. Y nuevamente ahí nos damos cuenta esa instrucción de que tenemos que construir nuestras vidas en la palabra de Dios. And if we do, Y si lo hacemos, that we will be able to withstand the storms of life. entonces nosotros podemos estar en pie contra las tormentas de la vida.
And we also looked at Ephesians 6, where it talks about the armor of God Y también vimos en Efesios 6 que habla sobre la armadura de Dios and about how the sword pictured in that armor y cómo la espada que se menciona en esa armadura is equated to the Word of God. es comparada con la palabra de Dios. And so the Word of God is also our offensive weapon. Así es de que la palabra de Dios es esa arma que nos dio Él de ofensa. It is what we use to take territory from the enemy for the kingdom of God. Es lo que nosotros usamos para conquistar ese territorio del enemigo y añadirlo al reino de Dios. And this is God's intention for us, Y ese es el propósito de Dios para nosotros, is to know what he has in mind for us saber lo que Él tiene en su mente para nosotros, so that we can speak the word of God at the right time, para que nosotros podamos hablar la palabra de Dios en el tiempo correcto partnering with God y hacernos compañeros de Dios to accomplish things in our life para poder lograr cosas en nuestras vidas and in the world. y en el mundo. And we've thought about and talked about how the fact that this is not magic, Y también hemos hablado y discutido cómo esto no es magia. that God doesn't give us magic words. Dios no nos da palabritas mágicas. And this is very important for us to understand, Y es muy importante que nosotros lo entendamos. because I'm sure that we've all heard about or maybe even have experienced elements of Christianity Porque estoy seguro que todos nosotros hemos escuchado o experimentado elementos de la cristiandad where people seem to think that if they say just the right thing, donde la gente parece pensar que simplemente dices las palabras correctas, that God will give them whatever they want or answer whatever prayer because they said those things. que entonces, oh sí, Dios te va a contestar y te va a dar todo lo que quieras porque dijiste las palabras exactas. And where it's often true that God will answer prayers like that, Y aunque sí es que Dios muchas veces contesta las oraciones de esa manera, he does not operate like a vending machine. Él no es una maquinita que nos más le pagamos y nos da lo que quiere. Put the right words in, you get out what you wanted. Dices las palabras correctas, te dan exactamente lo que querías. But rather, Mejor, what God is after lo que Dios está buscando is that we take in his word es que nosotros absorbamos su palabra so that it instructs us para que nos pueda instruir and changes and guides our thinking, y cambie y guíe nuestro pensamiento, also known as the renewing of the mind, Paul talks about in Romans 12, lo cual también se conoce como ese renovamiento de la mente que habla Pablo en Romanos. so that when we get into all these different situations, Así, con esta mente transformada, cuando entramos a todo tipo de situaciones, we are prepared to speak the word of God from the inside of us. estamos ya preparados para hablar la palabra de Dios porque fluye de dentro de nosotros. Because, as Jesus also taught us, Porque también como nos enseñó, it's out of the abundance of the mouth, es de la abundancia del heart, corazón, the abundance of the heart, la abundancia del corazón that the mouth speaks. que habla la boca. And so whatever you have going on inside of you Así es de que cualquier cosa que tengas llenando tu corazón is likely to be what comes out of you in a pressured situation. es probablemente lo que sale de ti cuando estás en una circunstancia siendo presionado. You may have heard of the illustration. Y quizás han escuchado la ilustración. You find out whether you're a lemon or an orange Tú sabes si eres un limón o una naranja by what happens when you squeeze it, cuando te aprietan, right? ¿sí? So when you get squeezed, Así es de que cuando te aprietan, what comes out of you? ¿qué sale de ti? Lemon juice, ¿Jugo de limón? bitterness, ¿Algo amargo? sour, ¿Algo acedo? or sweetness. ¿O algo dulce? So we all find out who we are Así es de que todos nos enteramos de quiénes somos under the pressures of life. bajo la presión de la vida. And it's what comes out of us that reveals what's inside of us. Y lo que sale de nosotros entonces revela qué está dentro de nosotros. And this is not meant to judge us, Y eso no es para que seamos juzgados, except to reveal to us what is actually inside. solamente para revelarnos a nosotros lo que está adentro. And so, again, God gives us his words Así es de que nuevamente Dios nos entrega sus palabras to help shape that. para ayudar a moldearnos. And then as we read in Psalms 19:14, Y como leímos en Salmos 19:14, where David says, "May the words of my mouth
donde dice David, sean pues aceptables ante ti and the meditations of my heart mis palabras y mis pensamientos, be acceptable to you, my Lord, my rock and my redeemer. oh Señor, roca mía y redentor mío. So the lesson that we learned there Así es de que la lección que aprendimos ahí was that it's the meditations of our heart fue que esos pensamientos de nuestro corazón that produce the words of our mouth. producen las palabras de nuestra boca. You see, so David is saying something very similar to what Jesus said. Así es de que David está diciendo algo muy similar a lo que dijo Jesús. He recognizes this truth that it's out of the abundance of the heart that the mouth speaks. Él reconoce esta verdad que de la abundancia del corazón habla la boca. So David is connecting the meditations of his heart Así es de que David está conectando esos pensamientos en su corazón with the words of his mouth con las palabras de su boca and praying that they're both acceptable to God. y orando que ambas sean aceptables a Dios. Well, and as we've been looking at for the last several weeks, Y como hemos estado repasando las últimas semanas, we recognize that meditation nos damos cuenta que la meditación is something we all do all the time. es algo que todos hacemos todo el tiempo. The question is whether or not we do it intentionally. Y la pregunta es si lo hacemos a propósito o no. And as we've said, many times now, is that if you know how to worry, Y como hemos mencionado varias veces ya, you know how to meditate, si sabes preocuparte, sabrás meditar. right? I hope everybody's got this connection now. Y espero que ya todos hayamos hecho esta conexión, That you understand meditation because you know you understand worry. que tú entiendes la meditación porque sabes entender la preocupación. Again, for those of you who are new or hearing this for the first time, Y nuevamente para ustedes que son nuevos o escuchando esto por la primera vez, what happens when we worry? ¿qué pasa cuando nos preocupamos? We're constantly mulling things over in our mind, aren't we? Constantemente estamos repasando cosas en nuestra mente. If you're worried about something, Si estás preocupado por algo you think about it over and over and over again. y estás pensando en eso una y otra vez, Maybe thinking about all the different angles about how you can deal with it. quizá pensando todas las soluciones posibles a cosas que puedes hacer, Or worried about all the potential consequences that could come from whatever the circumstance is. o preocupado por todas las posibles complicaciones y circunstancias que pueden salir de eso. And so you're thinking about it every spare minute that your brain has to think about it. Así es de que tú estás enfocado en esa cada minuto libre que tiene tu cerebro. That's meditation. Esa es la meditación. That's dwelling on something Eso estar pensando en algo in order to take it in and figure it out, to digest it. para poder repasarlo, digerirlo. But rather than doing it on our own thinking and worrying, Pero en vez de estar meditando en nuestro propio pensamiento y preocupación, what God wants to do is invite us into using His Word to fill that gap. lo que Dios quiere hacer es que llenemos ese tiempo con su palabra. What does God say about whatever the situation is? ¿Qué dice Dios sobre cualquier circunstancia que estés pasando? So that, as we've been talking about the last couple weeks regarding finances, Así es de que como hemos estado hablando, por ejemplo, las últimas 2 semanas sobre finanzas, when we have a financial challenge, tenemos un reto financiero. rather than worrying about how we're going to pay that bill and, oh my gosh, what if I don't, and et cetera, En vez de estar pensando en, ay, ¿cómo voy a pagar esa cuenta? ¿Qué voy a hacer? we are invited to take God's Word into our heart, Se nos invita a que tomemos la palabra de Dios y la pongamos en nuestro corazón, like the promise in Philippians 4:19. como la promesa en Filipenses 4:19. My God will supply all your needs according to His riches and glory. Mi Dios va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas y gloria. Now, what happens if I meditate on that all the time as I'm considering my problem? ¿Y qué pasa si yo medito en eso todo el tiempo cuando estoy considerando mi problema? And I'm thanking God for supplying my needs, Y le estoy agradeciendo a Dios por suplir mis necesidades, rather than worrying that He won't. en vez de preocuparme que no lo haga. I guarantee you it will change your attitude, Les garantizo que va a cambiar su actitud and it will change the confession of your mouth. y va a cambiar lo que confesa tu boca. And so this is a way that we want to apply using God's Word to partner with Him in life. Así es de que de esta manera nosotros queremos aplicar ese principio de usar la palabra de Dios para transformar nuestra vida. Then there's another dimension to this whole thing Y después hay otra dimensión para todo esto, that we looked at more at the beginning of the series, que vimos un poquito más al principio de la serie, where we looked at some curious texts, donde vimos textos interesantes, like Mark 11:23, como Marcos 11:23,
where Jesus says, donde dice Jesús, I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. I mean, can we admit that this is kind of a curious text? Y podemos admitir que este es un texto interesante. Was Jesus joking? ¿Estaba bromeando Jesús? Was he using hyperbole? ¿Estaba exagerando? Or was he serious? ¿O estaba hablando en serio? Has anybody seen a mountain move lately? ¿Alguien ha visto alguna montaña moverse recientemente? I happen to believe that Jesus was serious and literal. Yo creo en mí que Jesús estaba siendo serio y literal. And so this verse presents a pretty serious challenge to me. Así es de que este versículo presenta un reto interesante para mí. And rather than, me changing my theology Y en vez de yo querer cambiar mi teología, to say that, Jesus was just giving us some kind of, exotic example of something. para decir que, Jesucristo simplemente estaba dando un ejemplo extraño. The mountain is just a symbol for something, La montaña simplemente es un símbolo para algo. which it could be that. Que también sí lo puede ser. I don't want to change my theology just to adapt to my experience. Yo no quiero cambiar mi teología simplemente para adaptarlo a mi experiencia. Does that make sense? ¿Me explico? If I read something in the Word of God Si yo leo algo en la palabra de Dios and it seems to be too good to be true, y parece demasiado bueno para ser cierto, or something that I've never experienced, o algo que quizá yo no he experimentado, I've never seen anybody raised from the dead. Is anybody else? yo nunca he visto a que alguien sea revivido, ¿alguien más? Does that mean it didn't ever happen? ¿Acaso quiere decir que nunca ocurrió? I hope you don't believe that. Espero que no crean eso. Does it mean that it can't happen today? ¿O acaso quiere decir que ya no puede ocurrir hoy en día? I know people who have seen people raised from the dead Yo conozco a gente que han visto a gente levantados de la muerte in present day. en el día presente. So that's another one of those, I've never seen it, Así es de que eso es otra de las instancias que yo nunca he but if God's visto. Word says it can happen, Pero si dice la palabra de Dios que puede pasar, then I want to make sure that I'm adjusting my thinking to the Word of God rather than trying to adjust the Word of God to my thinking. entonces yo quiero asegurarme que estoy acomodando mis pensamientos a la palabra de Dios y no al revés. Because how many of you know it's really dangerous when we start making the Word of God fit our thinking rather than the other way around? Porque ¿cuántos saben que es demasiado peligroso cuando nosotros tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestro pensamiento? So Jesus says some really interesting things about the power of our words. Así es de que Jesucristo dijo muchas cosas interesantes sobre el poder de nuestras palabras. One of our anchor texts in this series has been Matthew 16, 19 and 20. Uno de nuestros versículos claves que hemos estado leyendo aquí ha sido Mateo 16, 19. I will give you the keys of the kingdom, Te daré las llaves del reino, so that whatever you bind on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have already been loosed in heaven. te daré todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Okay, how many of you claim to fully understand that verse? ¿Y cuántos de ustedes claman poder entender ese versículo completamente? This is another way up there kind of verse. Este es otro versículo que está interesante. And we've talked about, what does it mean to bind and loose? And what is he talking about? Y hemos hablado sobre qué significa atar y desatar. Well, as we, go on and read what Jesus did and what the apostles did in the New Testament, Y cuando continuamos leyendo lo que hizo Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento, we find that Jesus and the other apostles, they bound demons. nos damos cuenta que Jesucristo y los otros discípulos ataban demonios And they loosed healing. y ellos desataban esa salud, esa recuperación. So those are two examples. Así es de que esos son dos ejemplos, But how did they do that? pero ¿cómo es que lo hacían? Through the words of their mouths. A través de la palabra de su boca. Right? So what I'm showing you is I'm showing you, reviewing with you the power of the words of our mouth from the mouth of Jesus himself and or the apostles. Así es de que lo que estamos haciendo estamos repasando la importancia de las palabras de Dios con el ejemplo de Jesucristo y sus discípulos.
In Romans 10, we have a fairly famous verse En Romanos 10 tenemos un versículo famoso where Paul tells us the following, donde Pablo nos dice lo siguiente, chapter 10, verses 8 through 10, Romanos 10, versículos 8 al 10. where he says, "What does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith we proclaim." Dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. So if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. So how are we saved? Así es de que, ¿cómo somos salvos? By the confession of our mouth Con la confesión de nuestras bocas and the belief, or can I say meditation of our heart. y la creencia o la meditación de nuestro corazón. You see this formula working together again? ¿Ven nuevamente esa fórmula trabajando? You believe, Tú crees, and therefore you speak. entonces tú hablas, You confess what you believe. confiesas lo que tú You crees, confess what's in your heart. confiesas lo que está en tu corazón. I believe that Jesus is Lord, Yo creo que Dios es el Señor and as I speak that, y mientras hablo eso, I am saved. soy salvo. Not because the words are magic, No porque las palabras sean mágicas, but because it represents a new reality for me. pero porque representa una nueva realidad para mí. Right? And so it's not just the words. Así es de que no es simplemente decir unas It's palabras, the words that come from the depths of our heart in es belief. las palabras que salen de la profundidad de nuestro corazón al creerlas. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. And then in Revelation 12 we read, Y después en Apocalipsis 12 leímos talking about how the saints gain victory. cómo los santos ganaron la victoria. In verse 11, En el versículo 11, they, the saints, triumphed over him, the devil, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. ellos, los santos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. So according to this passage, Así es de que de acuerdo a este pasaje, the way that we're going to become victorious in our life and overcome the enemy, de la manera que nosotros vamos a ser victoriosos en nuestra vida y a derrotar a ese enemigo, once again, is with the words of our mouth. nuevamente es por medio de las palabras de nuestra boca. All right. So I hope that that's a good intro Así es de que espero que esa sea una buena introducción as to the importance of the words of God para la importancia de las palabras de Dios and our own words y nuestras propias palabras that are instructed and shaped by the word of God, que son instruidas y moldeadas por las palabras de Dios. that as we meditate on them, Así mientras meditamos as sobre we ellas take them into our hearts y las ponemos dentro de nuestro corazón and make them our own, y las hacemos que sean nuestras palabras, when we get into various situations, no importa en la situación que nos enfrentemos, we will be able to use them at the right time vamos a estar listos para usarlas en el tiempo correcto to gain victory over the enemy, para ganar esa victoria sobre el to enemigo, fight temptation, pelear la tentación, to change circumstances, cambiar las to circunstancias, take authority over demons, tomar autoridad sobre demonios, etc., etc. etcétera, etcétera. Okay. Now I want to shift gears. Y ahora pongamos atención. I want to step back for a minute Quiero separarme un poquito and give us a big picture look at why this is so important. y darnos una vista de la imagen completa de por qué esto es tan importante. We've talked a lot about the why for ourselves, what it means for ourselves individually, Hemos hablado mucho por qué son importantes para nuestras vidas como individuos, but it's bigger than us. pero es mucho más grande que solo nosotros. There's more going on. Hay más que está ocurriendo. For those of you who know me and have been following me for a while, Para aquellos de ustedes que me conocen y han estado siguiendo un tiempo, you know I have this saying comparing what's happening versus what's going on. saben que tengo este dicho que compara lo que está pasando contra lo que está ocurriendo. In any circumstance in life, Y en cualquier circunstancia en la vida, whether small or global, ya sea pequeña o global, there's always the events, the facts of what's happening.
Siempre están los eventos, los hechos de lo que está pasando. You know, we are all sitting here in this room at 11:30 on a Sunday morning. Todos estamos aquí sentados en este cuarto a las 11:30 de la mañana. That's what's happening. Eso es lo que está pasando. Right? These are the things that we are actually doing. Estas son las cosas que estamos haciendo. But what's going on? Pero ¿qué está ocurriendo? This group of people is gathered together to worship an unseen God. Este grupo de gente está reunida para alabar un Dios que no se ve. Right? And so it's bigger than just people sitting in a room and talking either to themselves, singing a few songs, and so on and so forth. Así es de que eso es mucho más que simplemente un grupo de personas en un mismo cuarto, hablando el uno con el otro, cantando. And we all know that there was more going on when Jesus came as a baby, Y todos sabemos que mucho más estaba ocurriendo cuando a Jesucristo vino como bebé, when he died on the cross, cuando murió en la cruz and he rose from the grave, y se levantó de la tumba. right? There was a lot more going on than just those acts, just Mu- that happening. Mucho más estaba ocurriendo aparte de simplemente esos hechos que podíamos ver. Right? So we know that there are deeper things going on, even when Jesus himself was doing that. Así es de que sabemos que hay muchas cosas más profundas que están ocurriendo, incluso cuando con las cosas que estaban pasando cuando Jesús estaba aquí. And so I think it's really important that we, as God's people, understand what's going on. Así es de que yo creo que como el pueblo de Dios es muy importante que sepamos qué está ocurriendo. Because when we lose sight of what's going on, Porque cuando nosotros se nos olvida qué está ocurriendo, we lose perspective on life. se nos pierde esa perspectiva en la vida. We start feeling sorry for ourselves. Sentimos tristes por nosotros mismos. We get lost in the details of life, Nos perdemos en esos detalles de la vida and we just lose impact and effect. y se nos pierde ese impacto, ese efecto. You want to come up here and preach too? Y ya quiere predicar Mateo. All right. Let's do some training. Bueno, hay que entrenarlo. All right. You're going to get ready for this, Matthew? Y, Okay. ¿listo, Mateo? So, one of the things that we should be able to do is that we should be able to talk about what the Bible means. Y una de las cosas que nosotros debemos de poder hacer es poder hablar sobre lo que significa la Biblia. We should not only be able to quote a verse here and there, No solo es que podamos decir un versículo aquí de vez en cuando, but we should be able to know for ourselves pero debemos poder saber nosotros and to share with others what the big picture of things is. y compartir con otros qué es esa gran imagen. Do you know what the Bible really says? ¿Tú conoces verdaderamente lo que dice la Biblia? And I don't mean can you quote some scriptures here and there. Y no me refiero a que tú puedas decir ciertas escrituras. I mean, can you explain to somebody what the Bible's all about? ¿Puedes explicarle a alguien sobre qué se trata la Biblia? Do you know what the Bible is all about? ¿O acaso tú sabes qué se trata la Biblia? Right? Because it's in knowing what God's word is all about Porque al saber qué significa la palabra de Dios, that we find meaning for ourselves es que nosotros encontramos el significado para nosotros and how to fit everything else in its right place. y cómo acomodar todo lo demás en su lugar correcto. And so I'm going to give you a review this morning Así es de que hoy vamos a repasar of a panorama picture of the Bible. de esa imagen panorámica de la Biblia. And I'm going to connect it with this understanding of the Word of God. Y la voy a conectar con este entendimiento de la palabra de Dios. So we're adding a fourth dimension to what we've been talking about in terms of the way the Word of God is intended to work with us and us with the Word of God to impact life. Así es de que estamos añadiendo una cuarta dimensión a qué significa que nosotros debemos de ingerir la palabra de Dios, trabajar con la palabra de Dios para hacer lo que dice la palabra de Dios. How you doing in there, buddy? You ready to read this one? All right, so if you're writing down in your notes, which I hope you are, Así es de que si están haciendo sus notas, espero que estén escribiendo esto. we're going to do a quick survey, and we're going to go from Genesis to Revelation. Vamos a repasar rápidamente solo de Génesis a Apocalipsis. Okay, so Genesis 1, 26 to 28. Génesis 1 a 26 al 27. Okay. So when God made Adam and Eve, Cuando Dios hizo a Adán y Eva, this is what he had to say. Excuse me. esto es lo que él tenía para decir. He said, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness,
so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. Dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre todos los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created them. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. And God blessed them and said, be fruitful and increase Y in Dios, number, fill the earth and subdue it. y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Okay, what's going on here? ¿Qué está ocurriendo aquí? What's happening here is that God just made Adam, Lo que está pasando aquí es que Dios creó a Adán and he's giving him instruction. y le está dando instrucciones. But what's going on? Pero ¿qué está ocurriendo? God is, what's the word? Yeah, he gave them dominion or rulership. He made them rulers. So he's coronating Adam as the ruler of the world. Dios le está dando dominio, le está dando esa autoridad de reinar sobre el mundo. It's important to understand that man's role originally in the world was to rule over the world. Es importante entender que el papel del hombre inicialmente fue gobernar sobre la The tierra. world is our responsibility. El mundo es nuestra responsabilidad, It's our dominion. es nuestro dominio. Okay? We have stewardship over it. Tenemos que estar administrándolo. Okay? We're not just victims or random, consequence of some cosmic accident. No solamente es que fuimos una casualidad, un accidente de algo que ocurrió cósmicamente. But we're placed here by God Más bien fuimos puestos aquí por Dios for a purpose, para un to propósito, rule and reign as his regent. para gobernar y tener esa autoridad como su regente. And Adam was the first king of the world. Y Adán fue el primer rey del mundo. But then something happened. Pero después algo ocurrió. Rather than continuing to yield in allegiance to God, En vez de continuar y siendo dirigidos por Dios, we know that Adam sinned. sabemos que Adán pecó. And when he shifted his allegiance through sin Y cuando él cambió su alianza por medio del pecado, from God to the devil, de Dios a servir al diablo, Adam basically gave up his scepter and the authority over this world. Adán básicamente dio su trono y su autoridad sobre este mundo. Where even later, Jesus himself refers to the devil as the prince of this world. Cuando aún después Jesucristo se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. So Adam gives up his authority Así es de que Adán renuncia a su autoridad by yielding to the devil. al aliarse con el diablo. And that's where sin Y ahí es donde el pecado and all the effects of it have begun. y todos los efectos de esos pecados comienzan. But this is really important that we understand this dynamic of what's going on in this great controversy between God and the devil. Así es de que es muy importante que nosotros entendamos qué está ocurriendo aquí en esta gran controversia entre Dios y el diablo. Not that it's a battle of who's bigger and stronger and who's going to win. We know that. No que es una batalla de que, quién es más fuerte, quién va a ganar. Sabemos quién va a ganar. There's a battle over this earth, Pero hay una batalla sobre esta tierra and we have a key role in it. y nosotros tenemos un papel clave en él. So keep in mind, we're studying this in order to be able to understand this fourth dimension of the power of using God's word in our lives. Así es de que recuerden, estamos estudiando esto para poder entender nuestro papel y esa cuarta dimensión de cómo Dios quiere que usemos sus palabras en nuestras vidas. So when Adam sinned, Así es de que cuando Adán pecó, the devil took over. se puso a cargo el diablo. God had a plan Dios tenía un plan to raise up a nation para levantar una nación that would represent him in the earth. quien lo representaría en la tierra. So he didn't have the control over all the earth, Así es de que él no tenía control sobre toda la but what he tierra, wanted to do is he wanted to raise up a nation that would be his, that would be an example to the whole world of his kingdom. pero lo que quería hacer es levantar una nación que fuera un ejemplo para todo su reino. And so very quickly now,
Así es de que rápidamente ahora, I'm going to walk through some steps here of what happened. unos cuantos pasos de qué ocurrió después. So in Genesis chapter 12, En Génesis capítulo 12, most of you know the fellow named Abraham, right? la mayoría de ustedes conocen a este hombre llamado Abraham. Abraham was called by God, Abraham fue llamado por Dios and he was promised in Genesis 12, verse 2, y se le prometió en Génesis 12, versículo 2, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. And so God's plan was through Abraham Así es de que el plan de Dios a través de Abraham to establish this nation. era establecer esta nación. Then we have the story of Abraham. Abraham has Isaac. Y después tenemos la historia de Abraham, quien tiene a Isaac. Isaac has Esau and Jacob. Isaac tiene a Esaú y Jacobo. Jacob is the favored son. He has 12 sons, Jacobo es el hijo favorito que después tiene a 12 hijos, which become the 12 tribes of Israel. quienes se convierten en las 12 tribus de Israel. And then we have Joseph who goes to Egypt, Y después tenemos a José que va a Egipto and the family ends up in Egypt. y la familia termina en Egipto. The whole nation is grown into huge numbers in Egypt. La nación completa crece a una multitud en But Egipto, ultimately, they're oppressed by the Egyptians. pero últimamente son oprimidos por los egiptos. And then Moses comes along Y Moisés viene because God had promised to deliver them. porque Dios había prometido liberarlos And Moses leads them out. y Moisés los saca de ahí. You know, the whole Passover thing, Todo ese tiempo de la Pascua, the Red Sea, el Mar Rojo, the Mount Sinai, the Ten Commandments. el Monte Sinaí, los 10 mandamientos. Right? What's going on? ¿Qué está ocurriendo? So that's all the happenings. Eso, lo que acabamos de mencionar es lo que pasó. But what's going on? Pero ¿qué ocurrió? God is establishing his nation. Dios está estableciendo su nación. Right? So God has a plan. Y Dios tiene un plan. He started with Abraham hundreds of years before. Comenzó con Abraham siglos atrás. And now there is like at least a 1.5 million people in Egypt that are Israelites. Y ahora hay por lo menos 1,5 millones de gentes que son israelitas. And now they are ready to be established as a nation Y ahora están listos para poder ser establecidos como una nación. in order to effect God's plan. Para poder poner en práctica el plan de Dios. And so in Deuteronomy chapter 28, Así es de que en Deuteronomio capítulo 28, and I'm just going to tell you this, but I encourage you to read the reference. y los animo a leer esto, pero yo solo lo voy a mencionar. God gives a bunch of promises to them. Dios les da muchas promesas. He says, I'm going to bless you. Dice, los voy a bendecir. I'm going to bless you abundantly Los voy a bendecir en abundancia. if you fulfill my commandments, if you Si- follow my instructions. Si tú cumples mis mandamientos, sigues mis instrucciones. I will bless you so much that all the nations of the world will wonder who you are. Te voy a bendecir de tal manera que todas las naciones del mundo se van a preguntar quién eres tú. They will wonder what kind of God you have. Se van a preguntar qué tipo de Dios tienes. Like what kind of God gives you the kind of laws that you have ¿Qué tipo de Dios te da el tipo de leyes que tienes and blesses you the way he does. y te bendice de tal manera? And so you see God's plan at work here. Así es de que podemos ver el plan de Dios trabajando aquí. The plan is to establish a nation El plan de establecer una nación that follows his instructions, the word of God. que sigue sus instrucciones, esa palabra de They Dios. become blessed, Ellos son bendecidos and then the world wants to find out who they are and why they are being blessed. y después el mundo quiere enterarse por quiénes son y por qué son bendecidos. And that's the opportunity to evangelize and bring them into the kingdom of God. Y esa es la oportunidad de evangelizar y traerlos al reino de Dios. It was never God's intention or idea just to have Israel be an isolated island of blessing. Nunca fue la intención o el propósito de Dios de tener a Israel ser como un pueblo separado. They were intended to be a blessing in order to be able to attract the nations around them and to show them the goodness of God. Se supone que iban a ser bendecidos para que ellos pudieran enseñar la gloria de Dios y atraer a las naciones. Okay, so we see that God's plan was to establish his people as a nation. Así es de que vemos que el plan de Dios era establecer su pueblo como nación. Now, fast forward to Daniel chapter 2, verse 44. Y ahora nos adelantamos hasta Daniel capítulo 2.
In Daniel chapter 2, ahí there's a prophetic vision that the King Nebuchadnezzar has, king of Babylon, hay una visión profética que tiene el rey Nabucodonosor of a statue de una estatua made of different kinds of metals. construida de diferentes metales. How many of you are familiar with this story? ¿Cuántos conocen esta historia? Some, not all. Okay, again, read chapter 2. It's a fascinating story. Nuevamente, lean el capítulo 10, es muy interesante. Very quickly. Rápidamente, So Nebuchadnezzar has this dream of this huge statue Nebuchadnezzar tiene este sueño de esta gran estatua with a head of gold, con una cabeza de oro, shoulders and chest of silver, los hombros y el pecho de plata, waist of bronze, la cadera de bronce, legs of iron, las piernas de hierro, feet of iron and clay. los pies de hierro y barro. Daniel, who was a Jewish captive Daniel, quien fue un cautivo judío and is in the king's court, y está en la corte del rey, comes and interprets the dream for the king viene y puede interpretar el sueño del rey. and tells him that this picture that he received in this dream Y le dice que esta imagen, la cual él vio en su sueño, is the picture of the rest of human history. es la imagen del resto de la historia humana. That the head is King Nebuchadnezzar and his kingdom, Babylon. Que la cabeza es el rey Nabucodonosor y su reino de Babilonia. And then after that will come another kingdom, Persia. Y después vendría otro reino, Persia. And then after that will come another kingdom, Greece. Y después vendría otro reino, Grecia. And then after that will come another kingdom, Rome. Y después vendría otro reino, Roma. And then after Rome, Y después de Roma it'll be mixed. va a estar mezclado. There'll be no dominant kingdom. No va a haber un reino que domine a los demás. And they will not be able to unite. Y no van a poder ser unidos. Okay? It's very interesting Es muy interesante that this was written about 500 years before Christ que esto fue escrito como 500 años antes de Cristo and accurately predicts the rest of human history in terms of major empires that came and went. y muy acertadamente predijo a los reinos que seguirían en la historia humana. This is one of the strongest evidences of the validity of the Bible. Esta es una de las claves más impactantes de la valididad de la Biblia, But that's not our point today. pero no es el punto hoy. Our point is that God shows Nebuchadnezzar the rest of human history, Nuestro punto es que Dios le enseña a Nabucodonosor el resto de la historia humana and at the end of that dream, y al final de ese sueño a big rock comes viene una gran roca that was not cut by human hands. In other words, it wasn't a cut or formed rock by humans, que no fue cortada por mano humana, de otras maneras no fue formada por los humanos, meaning it's come from God, que significa que venía de and it Dios smashes the image, y destruye la imagen. and this is what it says. Y esto es lo que dice. In the time of those kings, that's the king in the feet, En los días de estos reyes, los reyes queriendo decir en los pies, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, nor will it be left to another people. ni entregado a otro pueblo. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. So what's the end of the story? Así es de que, ¿cuál es el fin de esta historia? God's kingdom, El reino de Dios. right? Is that clear? ¿Es claro? Because I think sometimes we forget this, Porque creo que a veces se nos olvida esto. right? But this is the picture. So God created the earth a certain way. It didn't go perhaps the way that he wanted it. Go ahead. Pero esta es la imagen que Dios creó al mundo. No ocurrió quizá de la manera que él lo quería. And I know I'm tiptoeing around some big theological issues here. Y ya sé que me estoy pasando ciertos puntos grandes de la teología. But God had a plan. Pero Dios tuvo ese plan It was establish a nation de establecer una nación that would be the forerunner of his kingdom. quien se encargaría de administrar su reino. In Daniel chapter 7, En Daniel capítulo 7 there's another king hay otro rey who has another vision quien tiene otra visión of the same thing, but different storyline or different pictures. de la misma cosa, pero diferentes imágenes. And this time they're animals, different animals that represent these different kingdoms. En esta ocasión son diferentes animales que representan diferentes reinos.
And so I won't go through all the details. Así es de que no lo voy a repasar completamente, And at the end of this dream and its interpretation, pero al final de este sueño y su interpretación, Daniel says this. Daniel dice esto. Verse 26, Jessica. Versículo 26. But the court will sit, and his power will be taken away and completely destroyed. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder. That's speaking of the last beast. Y esto es hablando sobre la última bestia. Then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under heaven will be handed over to the holy people of the Most High. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship and obey him. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. So what's the end picture here? Así es de ¿cuál es la imagen final aquí? Same thing, La misma cosa, with a little added detail con un detalle añadido, that this kingdom is going to be handed over to who? que este reino será entregado a ¿quién? The saints, Los santos or God's people. o el pueblo de Dios. Did you know that you are going to inherit a kingdom? ¿Sabías que tú vas a heredar un reino? I don't mean just go to heaven when you die. Y no quiero decir que simplemente vas a ir al cielo cuando mueras. I mean, your inheritance, if Quiero you're a Christian, decir que tu herencia como cristiano is to receive part ownership and rulership over a kingdom. es recibir parte de esta autoridad y señoría sobre este reino. That's what we're reading here. Eso es lo que estamos leyendo aquí. And let's continue just a little bit more. Y hay que continuar un poquito más. Again, I'm trying to give you enough background, and I hope you're writing down these texts so you can do some study at home. Nuevamente les estoy dando esta lección y espero que estén escribiéndola para repasar en casa. Okay, so we jump from Daniel now to Revelation, Y ahora de Daniel vamos a Apocalipsis, where in chapter 11, verse 15, donde el capítulo 11, versículo 15, where Revelation we know is speaking of the very end of time, Apocalipsis ya sabemos que habla sobre el fin del tiempo time as we know it. o el tiempo como nosotros lo conocemos. And what's happening there, Y lo que ocurre ahí well, 11 verse 15 tells us nos dice en 11:15 that what Daniel had foreseen que lo que había visto Daniel is now reality in the book of Revelation, ahora es realidad en el libro de Apocalipsis, where it says the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and Messiah, and he will reign forever and ever. donde dice el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Okay, then we go to Revelation chapter 20, Y luego vamos a Apocalipsis capítulo 20, and which is talking about Jesus coming que habla sobre la venida de Jesucristo and the beginning of the 1,000 years. y el comienzo de esos 1000 años. And again, I know I'm skipping over a lot of what a lot of people would consider big theological issues. Y yo sé que sí me estoy brincando lo que mucha gente consideraría puntos grandes teológicos, But I want you to see this point. pero quiero que vean este punto. Okay, in verse 4, the end of verse 4, Al final del versículo 4, the very last line, la última línea, speaking of the saints hablando sobre los santos, who had died in Christ, quien habían muerto en Cristo, this is what it says of us, esto es lo que dice sobre nosotros, assuming most of us will die before Christ comes. asumiendo que la mayoría de nosotros muramos antes de que regrese Cristo. They came to life, Regresaron a la vida, and that part we pretty much get, right? We all believe that. y eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? But I want you to hear the next phrase, Pero quiero que escuchen la última frase, study it for yourself, la estudien para sí mismos and consider, meditate y consideren meditarla on what it might mean for you en qué significa para ti and how it might impact your life now. y cómo va a afectar tu vida hoy. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. How many of you know that your future in Christ ¿Cuántos de ustedes saben que tu futuro en Cristo includes reigning with him on this earth for 1,000 years? incluye reinar con Él aquí en esta tierra por 1000 años? I'm getting looks that tell me that sometimes that's for some of you this is the first time you've heard this, Y estoy viendo unas miradas que quizá dicen que esta es la primera vez que lo escuchan. and I'm not surprised. Y no me sorprende. This is not a
This is not talked about or preached very, very commonly, Esto no es hablado muy común o predicado muy comúnmente, but I believe it's critical pero creo que es crítico for us to understand our role in this life para que nosotros podamos entender el rol que tenemos en esta vida and how partnering with God in His Word is so critical for us. y cómo es tan crítico que nosotros nos unamos a Dios en su trabajo. So if we look at what we have seen now Así es de que si nosotros vemos lo que acabamos de ver from Genesis to Revelation, de Génesis a Apocalipsis, we saw God create the world. vimos a Dios crear al mundo, We saw Him appoint Adam as the regent of the world. lo vimos poner a Adán como el He regente turned del that over mundo to the devil when he sinned. y cuando pecó Adán lo entregó al mundo. And God has been working a plan ever since then to restore things back to the way that they were meant to be. Y desde entonces Dios ha puesto en acción un plan para realizar las cosas como debieron de haber sido. And the center of that plan has been a nation, a people who represent Him on the earth. Y en el centro de ese plan hay un pueblo, una gente que lo representan aquí en la tierra. Okay? And we are that people, Y nosotros somos ese pueblo. right? And so when Daniel prophesies through those visions Así es de que cuando Daniel profetizó a través de esas visiones that the kingdoms of the world will eventually be taken over by Christ, que los reinos del mundo eventualmente van a ser tomados bajo la autoridad de Cristo and handed over to the saints. y entregados a los santos, Then we can connect that back to what Jesus is saying in Matthew 16:19. entonces nosotros podemos conectar todo eso a lo que dice Jesús en Mateo 16, 18 a 19, Behold, I'm giving you the keys to the kingdom. que te daré las llaves del reino. Does that make a little more sense now? ¿Acaso ya eso tiene más sentido para nosotros? Does that have a little more impact? ¿O tiene más impacto para You nosotros? see, Jesus was speaking of our destiny that He knows very well. Jesucristo estaba hablando sobre el destino que tiene para nosotros, el cual conoce bien. He knows the plans that He has for us. Él conoce los planes que Él tiene para nosotros. He knows that we're supposed to be co-regents with Him in the future. Él conoce que nosotros vamos a ser esa autoridad con Él en el futuro. But guess what? Pero ¿saben qué? It's not just then. No simplemente es entonces, It's also now. también incluye esa autoridad hoy. That we are actually supposed to be learning how to rule and reign in this life. Que se supone que en esta vida nosotros debemos de estar aprendiendo cómo gobernar y administrar. We're all in boot camp. Todos estamos en el entrenamiento básico. We're all princes and princesses in boot camp learning how to rule and reign. Todos somos príncipes y princesas en el entrenamiento básico aprendiendo cómo gobernar. At least that's God's intention. O por lo menos ese es el propósito de Dios. And if you don't believe me so far, Y si aún no me creen, let's look at Romans 5:17. veamos en Romanos 5:17. It says, "For if by the trespass of the one man death reigned through the one man, how much more will those who receive God's grace and gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ?" Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. So if sin has reigned in this world, Así es de que si el pecado ha gobernado este mundo, and can we all agree that it has, y podemos estar de acuerdo que lo ha hecho, then how much more entonces, ¿qué más will those of us who receive the provision of God's grace vamos a poder nosotros, aquellos que recibimos la provisión de gracia de Dios, rule in this life? cuánto más vamos a poder gobernar en esta vida? You see, we are intended to rule and reign. Nuestro propósito es gobernar y administrar. We are co-heirs with Christ. Somos coherederos con Cristo. And so we are supposed to have authority over things, Así es de que se supone que debemos de tener autoridad sobre cosas, not just be victims going through life like we're floating downstream without a paddle. no solamente estar de víctimas como si estamos en el agua sin manera de voltear. Which is why we're supposed to be getting God's instructions through His Word, Por lo cual se supone que debemos de estar adquiriendo las instrucciones de Dios a través de su palabra, meditating them in our hearts, meditándolas en nuestros corazones
and then speaking them and living them out. y después hablarlas, vivirlas. Okay, I want to give you a few more texts so that you can use it in your study this week. Y quiero darles unos textos más para que los puedan estudiar esta semana. First of all, this is why Jesus, when he taught us to pray, Primero que nada, esta es la razón por la cual cuando nos enseñó a orar Jesús, taught us to pray, Our Father who is in heaven. nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Remember, this is the anchor, understanding who God is. Y recuerden, esta es nuestra ancla, entender quién es Dios. Hallowed be your name. Santificado sea tu nombre. Your kingdom come. Venga tu reino. Your will be done Hágase tu voluntad on earth as it is in heaven. en la tierra como en el cielo. And we've talked about this verse many times. Y hemos hablado sobre este versículo muchas veces. These are not just nice words that we're supposed to say at a funeral or a wedding or whatever. Estas no simplemente son palabritas que, ay, qué bueno decirlas en un funeral o en una boda. These words have real meaning and real power. Estas palabras tienen verdadero significado y poder. These are our marching orders. These are the things that we are wanting to see happen. That's why we're praying for them. Estas son nuestras órdenes que queremos que ocurran, por eso es que las oramos. Again, not just because they sound good. No simplemente porque, ay, qué bonitas suenan. That we should actually want to see and believe that God's will can happen on earth as it does in heaven. Pero verdaderamente debemos de creer que puede pasar la voluntad de Dios aquí en la tierra como la pasa en el cielo. How is God's will done in heaven? ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios hecha en el cielo? Perfectly all the time. Perfectamente todo el tiempo. That's God's intention here. Ese es el propósito de Dios para la That's what tierra. we're after. Eso es lo que estamos buscando. Another common verse that we all quote for different reasons, Otro versículo común que todos mencionamos por diferentes razones. Matthew 28, 18 to 20. Mateo 28, 18 al 20. How many of you know what that is? ¿Y cuántos de ustedes saben lo que es? The Great La gran Commission. comisión. We use it when we want to talk about evangelism. Lo usamos cuando queremos hablar sobre el evangelizar. But there's a preamble, if you will, Pero hay como algo antes de eso, that is often overlooked when quoted. un preámbulo que muchas veces no es mencionado antes de decirlo. We usually start with verse 19, Usualmente comenzamos con el versículo 19, where Jesus says, "Therefore go ye into all the world and make disciples of all nations." donde dice Jesucristo, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. But what does he say before that? Pero ¿qué es lo que nos dice antes de eso? This is really important. Esto es muy importante. He says, "All authority in heaven and earth has been given to me. Dice- Therefore, go." Dice que Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por eso vayan. So what's the significance of that? Así es de que, ¿cuál es el significado de eso? Go back to Genesis. Regresen a Génesis. What happened in Genesis? ¿Qué pasó en Génesis? Adam gave up his authority. Adán rindió su autoridad. What happened with Jesus, the second Adam? ¿Y qué pasó con Jesús, el segundo Adán? He got it back. Él tomó de nuevo la autoridad. This is the story of the Bible. Esta es la historia de la Biblia. All of this is about this. De todo esto se trata. This is what's going on. Esto es lo que está ocurriendo. There's this battle going on about who has authority over this earth. Hay esta batalla sobre quién tiene la autoridad en la tierra. And every day that you and I live, Y cada día que tú y yo estamos vivos, we are living out this battle. estamos viviendo en esta batalla. And we are choosing who has authority. Y estamos eligiendo quién tiene autoridad. When I yield to sin, I'm saying the devil has authority over me. Cuando yo me rindo al pecado, estoy diciendo que el diablo tiene la autoridad sobre mí. When I yield to Christ, Y cuando me rindo a Cristo, I say, no, he has authority over digo, me. no, Él tiene la autoridad. And what God wants us to do is to fully come into his kingdom Y lo que quiere Dios que hagamos es que entremos completamente a su reino and learn to rule and reign in our identity y aprendamos a gobernar y reinar en nuestra autoridad by using his word, al usar sus palabras. which is why he says in Matthew 16:19, what we've read, Por lo cual Él dice en Mateo 16:19, lo que hemos leído, look at, I'm giving you the keys to this kingdom. te estoy entregando las llaves de este reino. Whatever you bind will have already been bound. Whatever you loose will already be loosed. Lo que ates será atado, lo que desates será desatado. So welcome to the training program. Así es de que bienvenidos a este programa de entrenamiento And so we're supposed to live life in this training, y se supone que debemos de vivir nuestra vida en este entrenamiento, which is why Jesus says to those listening, which includes us,
Por lo cual Jesucristo dice a aquellos que están escuchando, incluyendo nosotros, In Matthew 5, 14 to 16, en Mateo 5, 14 al 16, you are the light of the world. dice, tú eres la luz del mundo. Wait a minute, isn't Jesus the light of the world? ¿Acaso Jesucristo no es la luz del mundo? Yes, Sí, but so are we. pero también nosotros. You are the light of the world. Ustedes son la luz del mundo. A town built on a hill cannot be hidden. Una ciudad en lo alto de una colina no puede Neither do esconderse. people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. In the same way, let your light shine before others, they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. A similar verse in the Old Testament, Isaiah 60, verses 1 through 3. Y un versículo similar en Isaías 61 al 3. Arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord rises upon you. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Do you know that you have the light of God in you? ¿Sabes que tú tienes la luz de Dios en ti? That you're intended to shine that light to the world around you? Que se supone que tú debes de brillar esa luz al mundo. As he goes on to say, this could never be more appropriate than it is today. Y continúa diciendo, y esto es muy apropiado en este día. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over its people. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Is that true? ¿Es verdadero esto? Isn't the world in darkness? ¿Acaso no está el mundo en oscuridad? But Pero the Lord rises upon you, and his glory appears over you. la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. This is spoken to us, humans. Estas son palabras para nosotros humanos. Sometimes we have too low of opinion of ourselves. A veces no pensamos lo suficiente sobre nosotros mismos. That, oh, we can't do that. Nosotros no podemos hacer No, eso. the word says we can. La palabra nos dice que sí. And he goes on to say, nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Continúa diciendo, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. So, this fourth level of using God's word to partner with him in life Así es de que este cuarto nivel, esta cuarta dimensión de usar la palabra de Dios y estar en compañerismo con is Él, extremely important es extremadamente importante because that's how we learn to rule and reign, porque de esta manera nosotros aprendemos a gobernar y administrar, which is our eternal assignment. lo cual es nuestra tarea eterna. But we are in boot camp now, Pero ahora estamos en ese entrenamiento básico intended to learn how to rule and reign in this life cuyo propósito es que aprendamos cómo gobernar y tener esa autoridad en esta vida. by learning to use the word of God to control our own lives, Al aprender a usar la palabra de Dios para controlar nuestras propias vidas, to rule and reign over our families according to God's word, gobernar y administrar nuestras familias de acuerdo a la palabra de Dios and build our influence and our authority y construir nuestra influencia y autoridad through every sphere of influence that we have a través de toda esfera de influencia que nosotros podamos tener in order to fulfill God's commission to us para poder cumplir esa comisión que Dios nos entregó. to see God's will be done on earth as it is in heaven, De ver esa voluntad de Dios hecha en la tierra como en el cielo, under the authority that Christ gained through his death and resurrection. bajo la autoridad que se le fue otorgada a Jesucristo por su muerte y resurrección. Somebody, if you try to explain to somebody how God wants them to live and how he wants to impact them, Y si tú quieres explicarle a alguien cómo quiere Dios que vivan, cómo quiere impactarlos and they want to challenge your authority to speak into that, y quieren negar tu autoridad de hablar sobre eso, you can say, no, I have authority because of the death and resurrection of Jesus Christ. puedes decir, no, yo tengo esa autoridad por la muerte y resurrección de Jesucristo. Now, I know that sounds really foreign and would be heard as foreign in our world today. Y ya sé que eso suena extraño y lo considerarían extraño en el mundo hoy, But this is what God has for us. pero esto es lo que tiene Dios para nosotros. This is what he wants. Esto es lo que quiere. He wants us to be so immersed in his word Él quiere que estemos tan inmersos en su palabra, and to have his word so deeply embedded in us que esté tan arraigada su palabra dentro de nosotros, that in every situation, que en cualquier situación what comes out of our heart lo que sale de nuestro corazón is his word.
sea su palabra. And so we can apply that for ourselves, Así es de que podemos aplicar eso para like I nosotros said, in everyday life situations, en toda situación de nuestra vida, in our marriages, en nuestro matrimonio, with our kids, nuestros hijos, with our finances, nuestras finanzas, with our health, nuestra salud, with circumstances that surround us, toda circunstancia a nuestro alrededor and in impacting society. y al impactar a la sociedad. You see, we have had a lie that has been put forward by the world, Y lo que ha pasado es que el mundo ha esparcido esta mentira, that your faith is personal and private and does not belong in the marketplace, in public. que tu fe es personal y tú tienes que mantenerla para ti, no tienes que estar compartiéndola. I hope that you can see, based on what we've studied today, Espero que se puedan dar cuenta, basado en lo que hemos compartido hoy, that is a lie straight out of hell. que esa es una mentira que sale directo del infierno. Do you understand what I'm saying? ¿Me explico? If our job is to rule and reign for the kingdom of God on this earth now, Si nuestro trabajo es gobernar y administrar por el reino de Dios aquí en esta tierra hoy, what could be further than the truth that our faith does not belong in the public marketplace? entonces, ¿qué es lo opuesto? El hecho de que, nuestra fe no pertenece al público. Are you with me on that? ¿Me explico? Do you understand what I'm saying? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Yeah, some people think that Christianity and all religions should just be privately held. Y mucha gente piensa que la cristiandad y todas religiones tiene que ser algo privado, Which is the convenient lie, lo cual es una mentira muy conveniente, because what happens if all Christians shut up? porque ¿qué pasa si todos cristianos se callan? Then other people with other religions speak up, Entonces otra gente con otras religiones están hablando, because there is no religion. porque no hay un estatus de no religión. Does that make sense? ¿Me explico? Everybody has a religion. Todo mundo tiene una religión. Atheists have a religion. Los ateos tienen una religión, The humanists have a religion. los humanistas tienen una religión. So it isn't as if Christianity is the only religion, Así es de que no es como que la cristiandad es la única religión and we don't want religion in government. y que no queremos religión en el gobierno. No, everybody is bringing their philosophy, their religion to anything that they vote on, anything that they express in the world. Todo mundo está trayendo su filosofía, su religión a lo que votan en el mundo. It's impossible not to. Es imposible no hacerlo. You bring who you are. Tú traes quién eres tú. You bring what you believe. Tú traes lo que tú crees. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. De la abundancia del corazón habla la boca. This is true for non-Christians as it is for Christians. Esto es tan verdadero para los no cristianos como para los cristianos. And so if people are atheists, Así es de que si los agentes son ateos, anti-God, anti Dios and in favor of all kinds of perverted things, y a favor de todas cosas tan pervertidas, guess what religion they speak? adivinen qué religión están hablando. Guess what comes out of their mouth? Adivinen qué está saliendo de su boca, From the abundance of their heart. de la abundancia de sus corazones. Did they keep quiet? Did they keep their religion out of the marketplace? ¿Ellos se callan, mantienen privada su religión? No. No. Which is why we find ourselves in the situation we are today, Por lo cual nos encontramos nosotros en la situación que nos encontramos hoy en día. where for 50 years we've been told, keep your religion private. Que por 50 años se nos ha dicho, mantén tu religión privada, Don't bring it into the marketplace. no la traigas al público. So we kind of believe that. Así es de que empezamos a creerlo. We don't want to offend anybody. No queremos ofender a nadie. And so we shut up. Así es de que nos callamos. And now we have widespread abortion. Y ahora tenemos esta, what was that? Sorry. Widespread abortion. Tenemos el aborto tan disponible. Well, thank God for the recent Supreme Court ruling, Y gracias a Dios por que cambiaron la ley recientemente, which at least took it off of the national que perspective, por lo menos la quitó de la perspectiva nacional, which is why we have gender confusion going on, por lo cual tenemos esta confusión de géneros ahora, which we have all kinds of issues going on. por lo cual tenemos todo tipo de problemas ahora. And you need to ask yourself, why are these things happening? Y tienes que preguntarte a ti mismo, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? It's because people who believe bad things Es are por- getting into government and making decisions for our country. Es porque la gente que cree malas cosas se está metiendo a la política y haciendo decisiones por nuestro país. But I strongly encourage you and admonish you Pero yo los animo, los amonesto to study what I have presented this morning.
que estudien lo que les he presentado esta mañana. Find out for yourself if this is what the Bible says. Descubran ustedes mismos si esto es lo que dice la Biblia. Because if I'm right, Porque si estoy correcto, then we have a responsibility to begin to rule and reign in this world now. entonces tenemos una responsabilidad de comenzar a gobernar y administrar en este And mundo. not by force. Y no por fuerza, That's not what I'm talking about. no es lo que estoy hablando. Our kingdom is not of this world. Nuestro reino no es de este mundo. We don't rule as a worldly person would, No gobernamos como un pueblo mundano, but we use our influence. pero usamos nuestra influencia. We use our mouths Usamos nuestras bocas to speak the words of God para hablar las palabras de Dios, in order to bring God's will on earth as it is in heaven, para traer la voluntad de Dios a la tierra como en el cielo, to see his kingdom come. para ver que venga su reino. If our job is to rule and reign for him in the future, Si nuestro trabajo es gobernar y administrar en el futuro, we should be practicing now. debemos comenzar a practicar ahora. And so again, do that in your homes, Así es de que nuevamente háganlo en su casa, with your own self. con ustedes mismos. Do as much as possible with your friends and family, Háganlo lo más posible con sus amigos y familia. and do it in the marketplace as God leads you. Y háganlo en el público como Dios los guíe. So we have an election coming up here in a couple weeks. Así es de que tenemos una elección en unas cuantas semanas. If you are eligible to vote, Si tú estás elegible para votar, you should vote. debes votar. But I admonish you to vote according to the word of God. Pero los amonesto que voten de acuerdo a la palabra de Dios. What things does God approve of? De cuáles cosas aprueba Dios, What things reflect his will? cuáles decisiones reflejan su voluntad. God's will does not approve of abortion. La voluntad de Dios no aprueba del aborto. God's will does not approve of gender confusion. La voluntad de Dios no aprueba de esa confusión de género. God's word does not approve of critical race theory. La palabra de Dios no aprueba de la teoría crítica de raza. So it's your job to determine those who are promoting those things Así es de que es tu trabajo de aprobar o no a aquellos que promueven esas cosas and those who are against them, y aquellos que están contra ellas, and vote for those who are against them. y votar por aquellos que están contra ellas. God's word needs to define your ballot. La palabra de Dios tiene que decidir tu boleta. That's what it means to rule and reign for God. Eso es lo que significa gobernar y estar bajo la autoridad del reino de Dios. So if you don't like what's going on in the world, Así es de que si tú no apruebas de lo que está ocurriendo en el mundo and you're doing anything other than voting according to God's word, y no estás haciendo lo que debes como votar de acuerdo a la palabra de Dios, then you are responsible for what's going on. entonces tú eres responsable por lo que está ocurriendo. So we as God's people must learn to rule and reign in this life. Así es de que nosotros como el pueblo de Dios debemos aprender a gobernar con esa autoridad de Dios. We shouldn't be hypocrites No debemos de ser hipócritas by telling everybody else what they need to do al decirle a los demás lo que deben de hacer ellos and not doing it ourselves. y no hacerlo nosotros mismos. So it needs to begin at home. Así es de que debe de comenzar en casa. But that's our privilege Pero ese es nuestro privilegio and our opportunity. y nuestra oportunidad. But we do it because we believe we have the light. Lo hacemos porque creemos que tenemos la luz. Do we believe that God's word causes us to lead better lives? Creemos que la palabra de Dios nos lleva a vivir mejores vidas. Do we believe that God is good? Creemos que Dios es bueno. Do we believe that the whole world would be better off under God's reign? Creemos que el mundo entero estaría mejor si estuvieran bajo la autoridad de Then Dios. why would we apologize for that? Entonces, ¿por qué nos estamos disculpando por eso? Right? We should live it first, though. Pero primero que nada tenemos que vivirlo nosotros. But we have a living hope. Pero nosotros tenemos esa esperanza viva. We have a light from God Tenemos esa vida de Dios that the world needs to see. que necesita ver el mundo. And we need to learn how to speak it, Y necesitamos aprender cómo hablarla, how to meditate on it cómo in our meditar en hearts, ella, so that it comes out of us at every opportunity. para que pueda salir de nosotros en cualquier oportunidad. So may God help us to do these things. Así es de que Dios nos ayude para hacer estas Let's cosas. stand as we sing our closing song. Pongámonos de pie para concluir cantando.